Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Un ministro es aquel que conoce el camino, anda en el camino y muestra el camino. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy damos inicio a una nueva serie de miércoles y viernes titulada El perfil de un ministro de Dios. Y compartiremos el primer tema: el ministro de Dios es un modelo de integridad. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña nuevamente, como lo anunció nuestro control Gonzalo Quiñones, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, que después de una larga ausencia nos regresa a esta franja de miércoles y viernes. Así que, pastor Ángelo, buenos días y bienvenido, y coméntenos el motivo de su ausencia. Muy buenos días, Oscar, buenos días, Erika, y buenos días a Gonzalito. Tiempo sin verlo, y buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Vidas con Propósito. El motivo de mi ausencia fue un viaje que tuve que hacer a Lima, Perú, a enseñar una materia de griego en el Instituto de Superación Ministerial, que es el seminario, digamos, a título de licenciatura del Concilio de las Asambleas de Dios en América Latina. Bueno, Ángelo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Por estar acá en Vidas con Propósito. También nos acompaña Erika Carrillo, líder de la comunidad Vida con Propósito, sede Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Muy buen día, Oscar. Felices y contentos de estar aquí para acompañar a nuestros oyentes de Vidas con Propósito. Y claro, contentos de que nuestro pastor esté otra vez aquí con nosotros. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de varios medios en vivo: por la radio tradicional en el 1020, por su teléfono celular, descargando la aplicación de Radio Primavera, y a través de la web o la internet por radioprimavera.com. Al escribir en su buscador Radio Primavera, le aparecerá un link que indica la emisora cristiana Radio Primavera. Le da clic y nos escucha en vivo, o también ingresando a Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda del muro encuentra las opciones de audio y video en vivo. Y si desea escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y recomendar a otros, lo puede hacer ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, la razón, el motivo por el cual usted quiso traer la serie El perfil de un ministro de Dios a este espacio de Vidas con Propósito, coméntenos. Bueno, Oscar, la principal razón es porque hoy día la Iglesia del Señor no tiene las herramientas necesarias para poder discernir cuándo está frente a un auténtico ministro de Dios y cuándo está frente a un impostor. Inclusive podría ser que quien está al frente de una congregación no sea un impostor, pero quizás ni siquiera tenga un llamado al ministerio. Esto, por supuesto, Oscar, trae muy malos testimonios, hace que la iglesia no avance, y en el peor de los casos daña las vidas de aquellos que se exponen al liderazgo de un ministro que en realidad no es un ministro de Dios. Pastor, o sea que podríamos decir que en la actualidad hay una proliferación de ministros o pastores que en realidad no cumplen los requisitos bíblicos para desempeñar tan loable pero exigente función. Así es, Oscar, esa es, digamos, la palabra correcta. Hay una proliferación de ministros que no cumplen. En la actualidad son muchísimos los ministros que Dios no ha llamado, pero que ellos asimismo se autollamaron. También hay ministros que ni tan siquiera son auténticos cristianos. Imagínese, Oscar, si ni siquiera son cristianos, ¿qué podría darle una persona de esas a la iglesia de Dios? ¿Qué puede hacer
esa persona por las personas que le están siguiendo. De igual modo, hay ministros que tienen carisma, pero no tienen el carácter que Dios ha establecido para ejercer el ministerio. ¿Y cuáles son los requisitos de la Biblia o que la Biblia establece para el ministro de Dios? Vea, Erika, a mí me gustaría contestarle de la siguiente manera. Yo desde niño he sido cristiano y yo nunca en mi vida he escuchado que, por ejemplo, el pastor de una iglesia que invita a otro pastor conocido, quizás amigo, para que predique en su iglesia, yo nunca he escuchado que lo presente así. El hermano que hoy nos viene a predicar es un hombre intachable. Se ha casado una sola vez y no tiene enredos amorosos. Él no es una persona de excesos, aparte que es sabio y digno que se le respete. No tiene problemas para ayudar a los demás cuando lo necesitan y tiene la capacidad de enseñar la Biblia. Al hermano que nos va a compartir la palabra de Dios, no le gusta el dinero, no ama el dinero, así que estén tranquilos, él no va a hacer ninguna clase de siembras, no va a hacer ninguna clase de pactos ni nada por el estilo. Tengan confianza con eso. El hermano que nos va a predicar hoy es un hermano digno de confianza, es una persona que se ha mantenido en la fe. Él es una persona que se caracteriza por su amabilidad y busca siempre estar en paz con todas las personas. En cuanto a su hogar, les cuento que tanto su esposa como sus hijos acatan su liderazgo y lo siguen de buena gana. Él no es un recién convertido, sino que lleva muchos años de tener comunión con Dios. Por lo tanto, no es un engreído, no es un altivo, no es un orgulloso. Y como si fuera poco, antes de invitarlo, recibí una carta de recomendación del vecindario donde él vive, quienes afirman que él es un hombre ejemplar, lo acreditan como un hombre ejemplar. Yo pregunto, ¿qué tal esta fuera la constante para los invitados a predicar? ¿Qué tal se nos exigiera a todos los ministros de culto estos requisitos? ¿Qué tal antes de nombrar a un aspirante a pastor como ministro del evangelio, se le demandara cumplir estas cualidades? Pues la respuesta es una: el ministerio sería dignificado. Pero hoy día la gente quiere presentar, no, el que traje a predicar, Dios lo usa mucho en milagros, el que traje a predicar es graduado del seminario X, del seminario Y, pero no se habla mucho de los requisitos bíblicos para ese ministro. Pastor, ¿no le parece que es un estándar muy alto? Erika, por supuesto que es muy alto y es necesario que así sea. De hecho, el estándar para el ministerio es altísimo porque a quien se va a servir es al Altísimo. No deberíamos pensar que sea menos que eso. Precisamente ese es el orden bíblico para todos los que aspiren a formar parte del santo ministerio y para los que obviamente ya estamos ejerciéndolo. Así lo dejó consignado Pablo a Timoteo y a Tito en sus cartas pastorales. Y nuevamente yo pregunto, ¿por qué es tan elevado ese estándar para los siervos de Dios? Pues permítame dar otra respuesta en doble dirección. El ministro sirve a Dios y representa a Dios. Y es lógico que como va a servir a Dios, no podrá hacerlo de cualquier manera. Y como representa a Dios, deberá ser el más alto ejemplo de imitar en su propia congregación. 1 Timoteo 3 del 1 al 7 dice de la siguiente manera: se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, aquí la palabra en griego es episcopos, si alguien que está sobre y observando la grey, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no de ser borracho ni pendenciero ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Pastor Ángelo, ¿podríamos decir que Dios se reserva el derecho de establecer el perfil de quienes han de servir en su obra? Claro que sí, Oscar, por supuesto que sí. Y podríamos afirmar a la luz de la palabra de Dios
que si alguien no cumple con ese perfil que Dios ha establecido, mejor le sería no atreverse a ejercer el ministerio. Así como el perfil para un alto cargo de una prestigiosa multinacional tiene sus estándares de calidad, con mayor razón el perfil para ser un ministro de Dios tiene que ser elevadísimo. Y es de necios a la vez que trágico intentar rebajarlo. Primera Timoteo 3 del 1 al 8 indica que indiscutiblemente la integridad ha de ser la norma para todo ministro del Evangelio. Sin ella no importa qué tanto pueda lograr. Madera, heno y hojarasca serán todos los resultados de un ministro que no vive según el estándar impuesto por Dios. Así que es pertinente que todos conozcamos cuál es ese estándar para que como cristianos sigamos el ejemplo de los auténticos ministros de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. El ministro de Dios es un modelo de integridad, es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Pastor, usted ha dicho que todo ministro debe medirse según lo que dice Pablo a Timoteo. Y allí vemos que la integridad es un requisito para ser ministro. La pregunta es, ¿qué es ser un modelo de integridad? Un modelo de integridad es un modelo, el ministro, ¿cierto? Estamos hablando de ministros, que el ministro debe ser modelo en su propia sexualidad, Oscar. Y qué bueno hablar de esto en medio de tantas cosas tan trágicas y tristes que suceden al interior de la iglesia. Estando en Perú, leí una noticia que aquí en Bucaramanga un pastor está siendo procesado por abuso de adolescentes de su iglesia. Dice 1 Timoteo 3:2, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. La declaración aquí es puntual y va en dirección a la pureza sexual. Un ministro no puede ser homosexual, no puede ser bisexual, transexual, etcétera. Ni tampoco podrá haber contraído dobles nupcias. No es alguien emocionalmente inestable, ni que anda de coqueto con las hermanas de la iglesia, ni con ninguna otra mujer. Él ha hecho unos votos solemnes delante de Dios y por lo tanto los honrará amando a su mujer hasta el fin. Este requisito es tan importante que se encuentra de primero en el listado que Pablo le da a Timoteo. Es como si de alguna manera, Oscar, Pablo le dijera a su hijo en la fe, Timoteo, asegúrate antes de nombrar a alguien para el ministerio que sea puro sexualmente, o sea, que no tenga ahí sus torcidos, que no tenga ahí sus antecedentes. Pastor, mucho daño le ha hecho a la iglesia el pecado del adulterio por parte de algunos ministros. ¿Esa es la razón por la cual Pablo le ordenó esto a Timoteo? Vea, Erika, indiscutiblemente, cuando un ministro cae en el pecado de adulterio, toda la iglesia del Señor sufre el daño. Sufre la iglesia local presidida por tal ministro o si es por un ministro asociado. Y a eso se le suma los comentarios negativos de toda la comunidad no cristiana que ve ese pésimo testimonio. ¿Esto en qué redunda? Esto redunda en un descrédito para toda la iglesia en general, ¿cierto? Porque no dicen esa iglesia, sino los pastores, las iglesias, ¿cierto? Y a la vez hace que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en tela de juicio, menoscabando así la gloria de Dios. Así que yo sí creo que el apóstol Pablo estaba teniendo en cuenta el buen testimonio en el área sexual, en el área de la moral sexual, que debemos reflejar los ministros del evangelio, tanto creyentes como a no creyentes. Debemos reflejar a todos, ¿cierto? En el interior de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué cuidados debe tener el ministro a fin de guardarse en pureza sexual y conservar así un testimonio íntegro, pastor? Sin dudar, Erika, vea, los ministros debemos ser ejemplo en nuestra forma de tratar a las hermanas de la iglesia y también obviamente a las demás mujeres. Pablo, en cuanto al trato que debemos dar los pastores a las hermanas jóvenes de la iglesia, le ordenó lo siguiente a Timoteo. 1 Timoteo 5:2 dice, a las ancianas trátalas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Note cómo aquí el apóstol Pablo está protegiendo la integridad de este joven pastor que es Timoteo. Por el texto nosotros podemos ver que de no ser cuidadoso, un pastor podría fijarse en una hermana joven de la iglesia, en una hermana bien bonita, bien simpática de la iglesia, ¿cierto? Sería extraño que se fijara en una anciana, ¿no?
Por eso Pablo le dice, trata a las jóvenes como hermanas. Y este término hermanas está hablando de consanguinidad, como si fueran hermanas de sangre, ¿cierto? Fueran de la familia. Como si fueran de su propia familia. Y si un pastor es un mal modelo en este aspecto, pues él es un coqueto y le gusta estar tocando a las hermanas, pues eso mismo va a despertar en los demás hermanos de la iglesia, en los demás hombres de la congregación. Y con respecto a las segundas nupcias, creería yo que pues no hay que dar una mayor explicación, pero con tanto mal testimonio yo creo que el comentario es más que merecido. ¿Por qué dice eso? ¿Acaso hay en los pastores personas recasadas? Bueno, a mí me gustaría decir que no, pero permítame contarle alguna experiencia. Yo me encontraba en una cita médica en mi EPS y me preguntó el doctor cuál era mi profesión. Bueno, yo le dije que era pastor, entonces él me volvió a preguntar que de qué denominación era yo. Así nosotros establecimos pues una charla en la que me enteré que él también era cristiano y asistía a cierta iglesia de la ciudad. Y como yo conocía que tal iglesia era liderada por un pastor recasado, le pregunté a este doctor si a él no le daba temor eso, el ser liderado por un pastor recasado. Él contestó como suelen contestar muchos cristianos que no tienen mucho conocimiento bíblico. Él me contestó más o menos así: ay, es que las personas hablan sin saber lo que pasó. Entonces yo le dije que no importaba lo que hubiese pasado, la palabra de Dios permanecía para siempre y de ninguna manera iba a darle aval a tal pastor para ser un ministro de la palabra. Lo mismo pasó con alguien que nos visitó en alguna ocasión a la comunidad Vida con Propósito. Pues como es nuestra costumbre, nosotros llamamos a las personas, les tomamos su correo electrónico pues para enviarles algunas introducciones de los sermones, de los temas que vamos a compartir. Y como esta persona asistió en unas 2 o 3 oportunidades, yo lo llamé cuando no lo volví a ver. Y me dijo que él estaba asistiendo a otra iglesia con cierto pastor. Y tal pastor se había separado de su esposa y estaba iniciando una iglesia. Entonces también a este hombre le cité 1 Timoteo 3 y él me dijo que definitivamente la esposa de ese pastor pues no quería el ministerio y bueno, otras cosas adicionales. De igual manera pues le dije que la palabra no cambiaría, ¿cierto? Y que su condición actual le impediría que ejerciera su llamado. Finalmente pues me enteré que el pastor en cuestión se volvió a casar y sigue ejerciendo su ministerio. Así que sí, Erika, sí hay pastores recasados, hay pastores con segundas y terceras nupcias y así están ministrando como si nada hubiese pasado. Pastor, ¿qué otros malos testimonios se pueden ver en los ministros de hoy en cuanto a la pureza sexual que los descalificaría para el ministerio? Mire, Oscar, tan rebajado hoy día está el ministerio que se han visto pastores abusadores dentro de la iglesia del Señor, como ya lo mencioné. Otros hasta pastorean conviviendo con una mujer que no es su esposa y con la cual ni se han casado. Y otros cuanto más ni tan siquiera se han bautizado conforme al mandamiento bíblico. Hay pastores que están pastoreando y no son bautizados, imagínense. Qué triste pues la realidad de la iglesia moderna. Y cuando se enseñan temas como los que estamos compartiendo hoy, entonces la gente, la Grey dice, ay, ojalá que no le pase a él lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Dice así la gente. O que es falto de amor. Sí, qué pastor tan falto de amor, qué pastor tan legalista, cosas como esas, ¿no? ¿Quién es él para juzgar? Bueno, efectivamente yo no soy nadie para juzgar, solo soy llamado a predicar la palabra de Dios. Y que es lo que estoy haciendo en este momento, mostrando lo que señala la Biblia, y no solo para los demás, sino también lo señala para mí. Y sí, ojalá que a mí no me pase lo mismo, porque si me llegara a pasar, yo quedaría descalificado para ser un líder de Dios, y hasta sería legítimo cuestionar si es que alguna vez en verdad conocía a Cristo Jesús. ¿Por qué un pastor no debe ser recasado, pastor? Bueno, la respuesta es sencilla. Un pastor no debe ser recasado porque entonces ya no sería modelo de integridad, ¿cierto? Al haber roto sus votos nupciales, sus votos matrimoniales, ya no puede ser modelo de la unión inseparable entre Cristo y la iglesia. Y a lo mejor un hombre esté arrepentido de su divorcio y segundas nupcias, y al ejercer un ministerio en esa condición, cuando en su feligresía, por ejemplo, se presente un caso bien fuerte entre una pareja y quizás similar a lo que él vivió, a lo que él experimentó,
pues ese pastor no tendrá autoridad para decirle a dicho matrimonio que no se separe, porque él ya se separó, ¿cierto? Él ya no tiene esa autoridad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. La primera característica que refleja la integridad de un ministro es su pureza sexual. Pastor, ¿en qué más debe ser modelo de integridad el ministro de Dios? También debe ser modelo en sus relaciones, no solo modelo en el área sexual, sino en las relaciones. Dice 1 Timoteo 3, 2 al 3, que el ministro debe ser moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Aquí esta agrupación que he tomado de estas características apunta o tiene que ver con las relaciones interpersonales que, vea, son columna vertebral para alguien que en todo su ejercicio vocacional pues va a tratar con gente, ¿cierto? Los traductores bíblicos han hecho su mejor esfuerzo en buscar una palabra en español para transmitir la misma idea que Pablo dijo o escribió en el griego. Así que debemos ir al diccionario y tratar de entender qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo con cada una de estas características. Revisemos cada una de las características que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Muy bien, Erika. La primera que se menciona allí es moderado, ¿cierto? ¿Qué es una persona moderada? Es una persona que está sujeta a una medida o que no es extremado. Es una persona que se comporta o habla, valga la redundancia, con moderación, ¿cierto? Con contención, con freno. Es alguien que sabe dominar su lengua y no anda envuelto en chismes ni tampoco los patrocina. Además, pues su comportamiento no proyecta excesos, sino más bien proyecta equilibrio. Bueno, también el apóstol Pablo dice que debe ser sensato. ¿Qué se refiere con ser sensato? Bueno, que el ministro muestra buen juicio, que muestra prudencia y que muestra madurez en sus actos y en sus decisiones. No es alguien que repentinamente toma decisiones movido por las emociones o por sus ingeniosas ideas, sino más bien es alguien que ora, ¿cierto? Es alguien que reflexiona, que medita, que pide consejo antes de tomar decisiones. Por ejemplo, no va a endeudar a la iglesia porque de pronto se le ocurrió el gran proyecto, ¿cierto? Y endeudémonos que esto es de Dios. No. Él no va a poner una estrategia evangelística que atente contra la grey de Dios. De ahora en adelante todos vamos a irnos a evangelizar a las 2 de la mañana a las calles. No, o sea, él es una persona sensata, él es una persona prudente, que piensa, que reflexiona, que ora. Moderado, sensato. Una tercera que habla el apóstol Pablo es respetable. Bueno, una persona respetable sencillamente es aquella que es digna de ser respetada o de tenerle consideración. Es decir, cuando él habla, tiene algo para decir. No es alguien que simplemente dice algo. Sus palabras y sus acciones son dignas de ser consideradas por los demás, dignas de ser atendido. Él nada más con su hablar y con su actuar inspira respeto. Bueno, estas características están muy interesantes. Vamos a ampliarlas o a conocer en detalle cada una en el próximo programa, porque ya el tiempo no nos alcanza para terminar. Así que le invitamos, que de oyente, para que usted el próximo viernes continúe escuchando la segunda parte de este tema. El ministro de Dios es un modelo de integridad. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, el próximo viernes continuaremos con la segunda parte de este tema muy interesante, así que no se pierda aquí en el dial 1020 AM o en internet a través de radioprimavera.com. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos y que pasen un día muy feliz.